¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Voy a ser breve en esta mañana. Veo que nos sentimos un poco cansados, andamos un poco cansados. Que el Señor nos dé fortaleza en esta hora, amén. Así como están sentados, los que tengan Biblia pueden echar mano de ella, y los que no la trajeron, por favor escuchen. Y al sonidista le vamos a pedir si lo puede proyectar aquí en la pantalla. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5 dice de la siguiente manera: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pueden sentarse, hermanos. Se pudiera decir que la epístola a los tesalonicenses, junto con Gálatas, fue una de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y en esta carta él trata de elogiar a esta iglesia, porque con el paso del tiempo se había convertido en una iglesia modelo. Imagínense que un día el pastor Francisco está viviendo en otra ciudad y tenga que referirse a la iglesia CCI. ¿Con qué palabras se referiría a ella? Pablo, al referirse a esta iglesia, la pone como una iglesia modelo, como una iglesia ejemplo. Pero ¿qué es lo que había provocado que esta iglesia fuera una iglesia modelo, fuera una iglesia ejemplo? Y es de ese fundamento del que yo quiero hablarles el día de hoy, del poder del evangelio. ¿Cómo es que el poder del evangelio hace que una iglesia sea una iglesia modelo? Y quisiera llevarlos un poquito a la historia de cómo fue fundada esta iglesia. El apóstol Pablo había realizado ya su primer viaje como misionero y había fundado varias iglesias en el área del Asia Menor. Había regresado a Jerusalén y había estado con los apóstoles y había dado un informe de todo lo que el Espíritu Santo había hecho en el extranjero. Entonces él emprende su segundo viaje misionero acompañado de dos jóvenes, uno llamado Timoteo y uno llamado Silas. Pero mientras ellos iban por la misma ruta donde ellos habían establecido iglesias, iban hablándoles la palabra y confirmando a las iglesias en la fe. Y en la medida que ellos confirmaban a las iglesias, ellos empezaron a hacer planes de ir a predicar hacia el Asia. Pero mientras ellos hacían ese tipo de planes, el Espíritu Santo, dice concretamente la Escritura, que les prohibió que fueran a predicar a Asia. Les prohibió. Imagínense que ustedes tienen un buen plan de ir a otra nación a predicar el evangelio, y en medio de sus planes escuchan la voz del Espíritu Santo, o las circunstancias que les rodean les hablan fuertemente que no es la dirección en la que Dios quiere llevarlos a predicar el evangelio. Pero no solamente no les prohíbe el Espíritu Santo, sino que ellos tienen otra intención de ir a predicar a otro lugar, y el Espíritu nuevamente no les permite que vayan a predicar a ese lugar. Llega la noche y en una visión de noche
el apóstol Pablo ve a un varón, a un hombre de Macedonia, que le dice: ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Entonces los apóstoles entendieron que tenían que cruzar el mar para ir a la tierra de Macedonia a predicar el evangelio. En ese tiempo Macedonia vendría siendo lo que es el norte de Grecia. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo estaba dirigiendo al apóstol Pablo y a sus amigos a cruzar un mar e ir en una dirección completamente opuesta a los planes que ellos tenían, porque una puerta grande se les estaba abriendo en el continente de Europa, iniciando desde la ciudad de Filipo. En la ciudad de Filipo llegaron los misioneros y predicaron el evangelio y se convirtieron algunas personas, pero empezaron a experimentar persecución a tal grado que llegaron a estar encarcelados. Pero en medio de la persecución y del sufrimiento, el gozo del Señor estuvo en la vida de ellos. Y salieron de Filipos echados por los gobernantes y llegaron a la ciudad de Tesalónica. Y en la ciudad de Tesalónica empezaron a predicar el evangelio. Tesalónica era un puerto marítimo, era un puerto importante. Entonces ellos llegan ahí confiados en que Dios les había dado una visión de que un varón macedonio les decía: ven y ayúdanos. Es que algo interesante sucede cuando los hombres de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo y no son dirigidos por motivaciones incorrectas. Ellos llegaron ahí, entraron a predicar el evangelio a las sinagogas de los judíos, y los judíos, algunos creyeron, pero otros simplemente lo rechazaron, y ellos entonces empezaron a predicar a la población griega. Y en el libro de los Hechos, el testimonio de Lucas es que una gran multitud de hombres piadosos se convirtieron al cristianismo, incluyendo muchas mujeres nobles y distinguidas. Pero nuevamente, los celos de los judíos hacia el ministerio de Pablo lo forzaron a salir fuera de la ciudad para poder salvar su vida. Y años después, él se va a Atenas, él se va a Corinto, y es desde Corinto, como en el año 50, cuando él escribe esta carta a los tesalonicenses. Y les recuerda y les dice que son una iglesia que han sido y son modelo, no solamente para su ciudad, sino para todo el norte de Grecia y parte del centro y del sur de Grecia. ¿Cómo es que una iglesia se convierte en modelo? ¿Cómo es que una iglesia se convierte en una iglesia influyente, poderosa? Y Pablo les lleva a la memoria y recordarles que ellos tuvieron un buen inicio. Les dice que ellos aceptaron el evangelio de una manera sincera y de una manera gozosa, aún en medio del sufrimiento propio de los apóstoles, pero aún en medio de las persecuciones. Quiere decir que estas personas se convirtieron al cristianismo no como un fundamento de manipulación, de que les hablaron bonito. No, fue algo importante lo que ellos escucharon, lo que transformó sus vidas, y especialmente que el evangelio llegó a personas de las clases más altas de esa sociedad. Entonces Pablo les dice: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras, sino con poder, con Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Que dice nuestro evangelio. En aquel momento había personas que estaban predicando otro evangelio, que es el evangelio de los hombres, que es la mezcla entre la gracia y la ley. Pero Pablo aquí está diciendo: yo no me propongo otra cosa más que predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Es decir, Pablo llegó a Tesalónica hablando
y diciendo que la única forma de ir al cielo es a través de la gracia de Dios por sencilla fe. Él llegó predicándoles el evangelio del reino. Y obviamente esto produjo algo en la vida de las personas que lo escucharon. En muchos momentos en el Nuevo Testamento Pablo hace referencia a que su evangelio es muy importante. Por ejemplo, en Romanos dice que va a llegar un día donde los corazones de los hombres van a ser juzgados por su evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que le fue revelado por parte de Jesús, que él debía de escribir, que él debía proteger y que él debía predicar. Por eso él llegó en un momento a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y dice: y en el evangelio se trata de fe. En el evangelio se trata de recibir la justicia de Cristo. En el evangelio se trata de ser salvos exclusivamente por la gracia de Jesús. Entonces Pablo les recuerda y les dice: este mismo evangelio que me ha sido revelado, este mismo evangelio que me ha sido encomendado que predique, es el mismo evangelio que yo he experimentado. Una cosa es predicar solamente de palabras, como una conferencia, como una charla, como una filosofía. Pero otra cosa es muy diferente, predicar algo que ha transformado tu propia vida. Y era el caso particular del apóstol Pablo, que él había tenido un encuentro con Cristo y que él había echado por la borda, había dejado sus títulos, había dejado su reputación, había dejado su religión, había dejado todos sus honores y los estimaba por basura por proseguir, por aceptar, por experimentar la gracia y el amor de Jesús que se había revelado en él. A tal punto de decir: yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, pero soy apóstol por la gracia de Dios. Entonces era un hombre que sabía quién era, pero que sabía quién era por la gracia de Jesús. Él llegó a decir: que ninguno de ustedes tenga una estima más alta del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Entonces Pablo se veía como un hombre común, pero también sabía que dentro de él había una presencia que sobrepasaba todos sus límites. Él sabía que él había tenido un encuentro con el Cristo resucitado, que había tenido un encuentro espiritual y que había sido objeto de revelaciones especiales de parte de Cristo. De tal manera que él en un momento llega a decir: conozco de un hombre, no sé si en la carne o no sé si en el espíritu, pero conozco a tal hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no le es dado al hombre expresar en palabras. ¿De quién estaba hablando? De él. Era un hombre que había sido objeto de una revelación que provocaría la transformación no solamente del mundo en el que él vivía, sino que como olas de agua afectarían por todas las generaciones, por más de 2000 años, hasta alcanzarnos a nosotros. Solo podemos ir tan lejos en la enseñanza y en la predicación de la palabra en la medida en que hemos experimentado el evangelio que predicamos. Tú y yo, queridos hermanos, hemos experimentado ese evangelio de gracia, ese evangelio de justicia que dice Pablo son las inescrutables riquezas de Cristo. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y esto fue lo que recibieron las personas, las mujeres de la nobleza de Tesalónica, los hombres temerosos de Dios que sabían algo de los judíos, pero que no sabían nada de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que llegó a Tesalónica? Llegó el poder del evangelio, puro, sin mezcla, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Pero ¿cómo se manifestó?
cómo empezó a llegar a las personas. Y Pablo menciona por lo menos 4 grados en que el evangelio empezó a llegar a las personas. Llegó a través de palabras. Para que alguien entienda una verdad, tiene que ser expuesta, tiene que ser comunicada a través de palabras. Pero no solo eso, Pablo dice, llegó también a través de poder. Pero no solamente a través de poder, sino que a medida que predicábamos, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra poderosa en cada persona. Y así es el evangelio. El evangelio no solamente es una palabra de verdad, una teoría, una teología, una doctrina. Es una palabra viva que abre entendimientos, que es poderosa, que rompe conceptos, que transforma destinos. Pero no solo eso, es una palabra que trae vida a través del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la palabra, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, es el mismo Espíritu que opera en la vida de nosotros. Que al momento que está siendo predicada, la palabra tiene poder de renovar a las personas, de limpiar a las personas. Jesús le dijo a sus discípulos, han sido limpios por mi palabra. Es a través de la palabra, cuando el Espíritu Santo está obrando, que las personas nacen de nuevo. Es a través del Espíritu Santo que somos sellados y que entendemos que somos hijos de Dios y que podemos llamar a Dios Padre, y lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que trae paz a las personas, es el que trae la alegría en medio de la tribulación, de la persecución. El Espíritu Santo es el que consuela a los enlutados. El Espíritu Santo es el que viene a traer la sanidad del alma y del cuerpo. Y Pablo les está diciendo a este grupo de personas, cuando llegó el evangelio a ustedes, llegó a través de palabras, de poder, de Espíritu Santo, pero a través de completa certeza, de completa seguridad, que aquellos que creyeron dijeron, realmente Cristo vive en mí. Y fue tan poderoso lo que estas personas sintieron, que le dieron la espalda a los ídolos en los cuales ellos habían confiado. Toda la vida, toda su mente y su corazón había estado en la confianza en un ídolo de madera, de piedra, de metal. Pero ellos le volvieron la espalda. ¿Por qué? Porque empezaron a servir al Dios vivo. Yo te pregunto en este día, hermano, en esta iglesia o en la iglesia donde tú fuiste por primera vez, ¿cómo llegó el evangelio a tu vida? ¿Solo a través de palabras? ¿Era una doctrina que tenías que creer? ¿O llegó también a través de poder que sacudió tu vida y te forzó a tomar una decisión? ¿O llegó también a través del Espíritu Santo y tu mente se abrió a un mundo de revelación, a un mundo de vida, a un mundo de amor, donde experimentaste milagros, donde tu vida fue transformada? ¿Has experimentado eso en esta iglesia? Porque si no has experimentado esto en esta iglesia, no estamos predicando el evangelio completo, lo estamos predicando a medias. Y Dios nos ha llamado a predicar un evangelio completo, no solo de palabras, sino de poder. Que tú llegues a una estatura, a una confianza, a una certeza de saber que realmente Dios está vivo y que mora en ti, que hay en ti una nueva naturaleza. ¿Ha llegado esto a tu vida? Recuerdo las palabras de un predicador que dijo: a veces los pastores pecan por los pecados de las personas. Y yo no entendí esa frase.
a veces los pastores pecan por los pecados de las personas. Entonces yo digo, ¿cómo? Sí, dice, lo que pasa es que a veces los pastores están predicando y enseñando años y años, y como la gente no cambia, los pastores se desesperan y dicen, ya voy a dejar esto, ya voy a cerrar esta célula. No se convierten las personas, y parece que los pastores están arando en terrenos llenos de piedra. Arará a alguien, meterá a la yunta, el granjero, a un terreno lleno de piedra que no produce nada, una y otra vez. La cuestión es que muchas veces los pastores nos encontramos en esa misma situación. ¿Qué necesitamos hacer para no desatinarnos, para no renegar? ¿Será que Dios no tiene el poder de convertir esos terrenos que estamos arando con terrenos fértiles, que la semilla caiga en buena tierra, en buenos corazones, y que las personas sean transformadas? ¿Cuántas personas en las comunidades, en casas, quieren que se ore por ellas, pero no quieren depositar su confianza en el Evangelio? Llegará un día en que los pastores dirán, ya no voy a orar por ti. ¿Será que puede llegar ese día? Porque te he dicho la única solución, y si tú no aceptas el Evangelio, yo no sé más qué decir, porque lo único que tengo es el Evangelio. Pero oremos para que todas esas personas que están siendo fieles a las comunidades en casa, Dios las haga tierra fértil, que cuando el pastor llegue a sembrar la semilla, su arado penetre en lo suave de su corazón y que la semilla se convierta en vida, que las personas nazcan de nuevo, que las personas sean transformadas. Nosotros, esta iglesia, queremos ver una sociedad transformada. Queremos que haya transformación, pero es un sueño guajiro, es una utopía pensar que la sociedad va a cambiar. La sociedad no va a cambiar, aunque incursionemos en la política, porque ahí hay lodo. Aunque incursionemos en la educación, aunque incursionemos en las artes, la sociedad no va a ser transformada. Es un sueño guajiro, una utopía. Pero traigo buena noticia. La sociedad sí puede ser cambiada. Sí puede ser cambiada cuando las personas empiecen a nacer de nuevo, empiecen a tener la nueva naturaleza de Dios, y que regresen a la política, y que regresen a la educación y a las artes, y que empiecen a reflejar a Jesús en su centro de trabajo. ¿Estamos escuchando, hermanos? Ojalá que un día se pueda decir de esta iglesia que es una iglesia modelo, porque ha experimentado el poder del Evangelio. ¿Cuáles fueron los resultados de que los creyentes en Tesalónica experimentaran el Evangelio de esa forma? Hay algunos resultados interesantes. Empezaron a imitar a los apóstoles e empezaron a imitar a Cristo. ¿Sí? O sea que una consecuencia lógica de alguien que nace de nuevo, de alguien que le da la espalda a los ídolos, es ser un imitador de los líderes, pero también un imitador de Cristo. Las personas empiezan a reflejar a Cristo. Y eso no se da de manera automática. Esa imitación surge de personas que han tenido un entendimiento correcto del Evangelio, que han tenido una experiencia con el Evangelio y que como consecuencia sus vidas han sido transformadas.
Pero eso no se queda ahí. Ellos pasan a convertirse en imitadores de los apóstoles y de Cristo. ¿Hay malos ejemplos en las iglesias? Por supuesto, siempre los ha habido. Pero nosotros como creyentes no debemos de quedarnos solamente en la experiencia de ser santos, de ser justos, por la gracia de Dios. Debemos entrar en esa dimensión donde queremos conocer cómo es el carácter de Jesús para poder reflejarlo. ¿Cómo se comportan mis líderes conmigo? Los líderes aman, los líderes son tiernos, los líderes tienen autoridad, los líderes tienen poder, los líderes se gozan en medio de las tribulaciones y las aflicciones, son sinceros en su fe. ¿Son dignos de imitar los líderes así como ellos imitan a Cristo? Pues muchas veces los líderes son santos, son justos delante de Dios. Pero qué interesante es cuando empiezan a reflejar el carácter de Cristo y las personas que los ven quieren ser como ellos, quieren imitarlos. ¿Están conmigo? Pero no solamente se quedaron en convertirse en verdaderos discípulos, sino que se convirtieron en modelos para toda una nación. Qué interesante, ¿no? Desde lo que eran hasta lo que pueden llegar a ser en Dios. Y yo pienso que una visión interesante que podemos tener los pastores que estamos enseñando en diferentes áreas o que visitamos diferentes lugares, no es solo ver lo que las personas son, sino lo que pueden llegar a ser en Cristo. Y este fue el caso de los tesalonicenses, que se convirtieron en modelos. No sé ustedes, los que se convirtieron en la década de los 90, pero era común que una persona no cristiana se refiriera a un cristiano como una persona buena, ¿verdad? De buen testimonio, esa era la palabra, ¿verdad? Es un cristiano de buen testimonio, que aunque muchos de ellos no se convertían, pero admiraban la obra de Dios y glorificaban a Dios por lo bueno que era la persona. Eso es, podemos nosotros aceptar ese desafío y que las personas nos digan: hermana Yolanda es una persona buena, su trabajo es una persona excelente. Pero no solamente que es un ejemplo para los no creyentes, sino que para los cristianos dentro de la iglesia y fuera de todo Zacatecas, que se diga de la hermana Yola: es un ejemplo, es un modelo, me desafía a vivir como ella porque ella imita a Cristo. Qué interesante es eso. Y es en ese mensaje donde yo quisiera más o menos concluir y comentarles que esa es la palabra que Dios quiere que recibamos el día de hoy, que nos ha puesto para ser agentes de cambio, agentes de transformación, porque hemos sido restaurados, porque hemos experimentado el poder del Evangelio. Ellos le dieron la espalda a algunos ídolos. ¿Qué ídolos modernos pueden estar capturando la atención y el corazón de los cristianos de este tiempo? Bien. Contéstense ustedes mismos. Hay muchos ídolos modernos. El hedonismo, el placer. Tenemos la idea de que todo en la vida debe ser placentero. Y si no es placentero, no es de Dios.
Tenemos la idea de que el materialismo es la cosa que mejor nos ha pasado. Los Estados Unidos todavía tienen la filosofía de que el que muere con más juguetes gana. $10 millones de estadounidenses están sufriendo una condición mental que se llama hoarding o acumuladores compulsivos, donde no cabe ni una prenda en su casa y donde muchas veces se ven forzados por las mismas autoridades a dejar sus casas y vivir en hoteles porque no hay una cosa más que pueda caber en sus casas. 10 millones. ¿Cómo viven sus hijos? Porque ¿será que el consumismo se ha convertido en un ídolo que está acaparando la atención de la sociedad en general, pero que también de la iglesia? Y así por el estilo, ¿no? Aquello que nos controla y aquello a lo que damos nuestra vida se convierte en un ídolo. Y yo siento que como creyentes debemos de ser reflexivos de la sociedad en que nos ha tocado vivir para no acostumbrarnos, para no perder todavía nuestro sentido del horror, para que cuando veamos que algo de este mundo nos está tratando de controlar, nos horroricemos. Decir esto no es común, no es normal. Los demás lo pueden hacer, pero yo soy cristiano, nada me controla, nada me domina. Yo soy siervo de un Dios vivo, no de un ídolo. Que el ídolo normalmente es creado por el hombre mismo, ¿sí? No perdamos la perspectiva. Pablo dice, pongamos las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba. Lo que hacía que estos creyentes fueran modelo es que no habían perdido tampoco la expectativa de que un día Cristo iba a regresar por ellos. Y esa expectativa se ha perdido en la iglesia cristiana contemporánea. Mi esposa la mantiene viva. No sé por qué razones, pero ella dice, yo espero no morir, sino que antes Cristo venga por mí. Pero esa esperanza en muchas iglesias se ha perdido. Y yo les invito, hermanos, que si hemos perdido un poquito la perspectiva de que un día Cristo va a venir por nosotros, por lo menos no perdamos la perspectiva de que nuestros días en esta tierra también están contados, ¿sí? Puede que Cristo no regrese este año ni el próximo año, pero sí puede ser posible que tú y yo ya no estemos más en esta tierra, ¿sí? Entonces de aquí la invitación que hace el apóstol Pablo a que mantengamos una perspectiva eterna y de que nada nos controle, nada. Estos cristianos se convirtieron en influencia en la nación que les tocó vivir, porque lo hicieron a través del ejemplo y de la palabra. Y es la forma como Cristo quiere que lo reflejemos, a través de nuestras palabras, nuestros actos y nuestras acciones. Si sientes, hermano, ponte de pie. Te voy a invitar ya estoy terminando. Ponte sobre tus pies. Si sientes que en tu caminar cristiano algo se ha perdido, te encuentras un poco pasivo, un poco adormilado, sigue anhelando ser un cristiano apasionado. Sigue queriendo tener en tu corazón el anhelo de aprender de santos
que vivieron a través de la historia, que imitaron a Jesús y que cambiaron el mundo donde ellos vivieron. Que el entorno social no nos controle, que absolutamente nada nos controle, que nuestra vida sea dada la espalda a cualquier ídolo y que sea cedida al gobierno de Cristo. Que nuestra vida sea cedida, entregada al gobierno de Cristo. Y que tú puedas ver cambios en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en la sociedad, en el lugar donde trabajas. Que con el paso de los años la gente pueda cambiar sus críticas a esta iglesia y que en lugar de críticas se conviertan en alabanzas. Qué interesante sería que un día el pastor de esta iglesia, en un lugar lejano, no tuviera cosa más que decir que alabanzas de CCI. Que el corazón del pastor no esté entristecido por los malos reportes, sino que esté lleno de gratitud a Dios por decir: la iglesia CCI es una iglesia modelo, es una iglesia que te imita a ti, Jesús, es una iglesia apostólica, es una iglesia que provoca cambios en la sociedad, es una iglesia que no se le ha olvidado amar, es una iglesia que no se le ha olvidado tener compasión, es una iglesia que no se le ha olvidado tener esperanza. En el versículo 3, Pablo dice: yo estoy orando por ustedes y me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia rica en estas tres virtudes cristianas: una fe que obra, un amor sacrificado y una esperanza constante. Pablo dice en Corintios 13: la ciencia, la profecía, todo pasará, pero estas tres cosas siempre van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Que esas tres cosas en esta iglesia siempre sean fuertes. Esa es la oración de Pablo, pero también es mi oración. Este mensaje, antes de predicarlo, lo digerí yo, lo comí yo, porque mi anhelo es vivir una vida como un agente de cambio. Y esta iglesia ha sido puesta por Dios como una casa de cambio. El apóstol fundó esta iglesia basada en una visión espiritual. No sabemos qué Dios le ha mostrado al pastor con respecto a esta iglesia, pero hay una historia, y esta historia todavía no se termina de escribir, y cada uno de nosotros vamos a escribir esa historia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, levanto mi voz para darte gracias por la vida de Jonathan, por la vida del pastor Francisco, por la vida de los líderes de esta iglesia, que no solamente han recibido de tu justicia, sino que buscan imitarte a ti, Padre. Y en medio de las tareas cotidianas del ministerio, a veces han sentido que han estado arando en piedras y los corazones endurecidos como pedernales a veces producen desánimo y cansancio. Pero en esta hora, Padre, oramos para que el terreno donde ellos siembren, Señor, sea suave, blando, y la semilla produzca
que la semilla que está siendo plantada produzca al 100%. Te pido por cada uno de nosotros en esta hora que no olvidemos que el Evangelio no solamente son palabras, que no estamos solos, que es un poder que nos ha transformado, que el Espíritu Santo está con nosotros, que es nuestro consolador, nuestro abogado, que no estamos solos, que esta iglesia es habitada por ese Espíritu que produce alegría, consuelo, que trae fuerza al cansado. En esta hora yo oro para que cada uno de mis hermanos sean fortalecidos y tomen conciencia de la nueva naturaleza que hay en sus vidas, y que salgan al mundo a hacer influencia positiva, a reflejarte Cristo, a reflejar la naturaleza del Padre, del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nos cedemos a tu gobierno, Cristo, y tenemos cuidado de los ídolos modernos. Nos cedemos a tu gobierno, Cristo, para hablar como tú hablas, para amar como tú amas, para hacer las obras que tú haces. Que cada uno de mis hermanos aquí sean creyentes, cristianos, discípulos apostólicos, con una influencia positiva en la sociedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos cedemos a ti. Nos cedemos a ti. No te detendrás hasta tener